Bueno, pues ya estamos de regreso a nuestro programa La otra mujer, el corazón de una mujer desde lo más íntimo. Definitivamente qué enseñanza tan bonita. Dios toma el control para enseñarnos cómo pelear, cómo guerrear, decía el pastor en el bloque pasado. Lucha, tienes que tener ese matrimonio, tu familia. Por eso era bien importante que los tres programas se unieran. ¿Por qué? Porque iba a ayudarte a ti, mujer, esposa, a restaurar tu matrimonio. Nos iba a ayudar a las mamás a poder sacar a nuestros hijos quizás de las guerras de las adicciones y de muchísimas cosas más, ataduras que traen de nosotros mismos como papás. Y a la otra mujer, que se dé cuenta que el ser la otra mujer le va a acarrear maldiciones generacionales para sus hijos. Definitivamente, esto es una gran enseñanza, una gran enseñanza, lo que el pastor nos regaló, todo ese conocimiento que Dios le ha dado a través de, ese, de ese estudio tan maravilloso que nos acaba de dar en el bloque pasado. Pero ahora vamos con la pastora Norma, cómo sanar, cómo sanar ese corazón, pastor, esa paz interior. ¿Nos puede enseñar? Sí, amén. Bueno, yo hace un ratito les comentaba, ¿verdad? Que tenemos que romper el silencio. Tenemos dos opciones, conformarnos con la vida que estamos llevando ahorita o podemos clamar a Dios y pedir ese cambio en nuestras vidas. Para poder hacer esto, romper el silencio, por lo que tenemos que empezar es, si tú estás decidida, y como les decía hace un rato, me dirijo hacia las mujeres porque somos las más emocionales. Si tú estás decidida a echar fuera todo eso que te estorba, en un rato vamos a orar, en un rato vamos a quebrantar todos esos recuerdos, todas esas cosas por las que la vida nos ha llevado, pero necesitamos desear romper, romper ese silencio. A veces como mujeres nos lo callamos, nos guardamos todo lo que hemos pasado por el temor a qué va a decir mi amiga si se lo comento a ella, no me atrevo a comentárselo a nuestros padres, no tenemos a alguien en quien confiar. Y ese segundo punto que yo hoy quiero tomar es ese, pide consejería. Necesitamos buscar nosotros, la gente que se acerca, siempre les decimos, tienes que buscar una persona sabia, una persona que conozca de Dios, porque dentro podemos encontrar gente que nos da un comentario que no es conforme a la palabra de Dios, que son las cosas que te va a comentar lo que el mundo dice, no, si sepárate, búscate otro, hay cosas mejores para ti, o sea, todas esas cosas vamos a encontrar en el mundo, pero nosotros la consejería que tenemos que pedir es de alguien sabio y es de alguien que conozca al Señor y que te pueda dar un consejo que venga en la palabra. Para este punto nosotros tenemos que tomar esa decisión de perdonar. Porque si tú no estás decidida a perdonar, nosotros lo hemos vivido en las liberaciones que hacemos personales, si la persona que pide su liberación no quiere perdonar, no se va a poder avanzar en la liberación. Necesita estar decidida. Yo sé que tomar esa decisión no es fácil. Yo he comentado que creemos que cuando tú perdonas, te sientes vulnerable a que te vuelvan a dañar. Y no es así. Esa es una mentira del enemigo que te dice que si tú abiertamente le dices a alguien, te perdono, te sientes como descubierta. El no perdonar es como un escudo que a veces nosotros ponemos para estar a la defensiva. Entonces nosotros tenemos que decidir perdonar al que nos dañó, lo tengas enfrente o no lo tengas enfrente. Nosotros tenemos que doblar rodilla y clamar al Señor por ese perdón, porque ese perdón, si es genuino, te va a traer libertad. La palabra de Dios en Marcos 11, 25 y 26 dice, cuando estéis orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone a vosotros a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonas,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar tus ofensas. Esta es una palabra muy fuerte y a veces nos quedamos como en la primera parte, que tengo que perdonar. Pero si tú lees completo estos 2 versículos, nos habla que si tú no perdonas, el Padre que está en los cielos no nos va a poder perdonar. Entonces nosotros tenemos que dar lo que nosotros recibimos. Nosotros también les hemos enseñado que cuando Dios te perdona, Él se olvida. Él se olvida. Y nosotros tenemos ahí el cassette y cada que nos dañan un poquito, regresamos a ese momento en el que nos lastimó. Yo les digo que ponemos play y nos sale, pero todo, hasta cómo íbamos vestidos, lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me dijo. O sea, tenemos ahí guardado. Y a lo mejor tú me puedes decir, pues es que ¿cómo lo voy a olvidar? Es cierto, no es fácil olvidar. Tenemos que aprender a despojarnos de eso. Y les decía yo hace un rato, tenemos que decirlo, tenemos que declararlo, y cada que ese pensamiento vuelva a atormentar tu mente, tú tienes el poder y la autoridad en tu boca de callarlo, de echarlo fuera. Y mi frase que yo les digo es: en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario a la palabra de Dios sale ahora en el nombre de Jesús. Y esa es la palabra que tú tienes que estar declarando cada que el enemigo quiera atacar tu mente con esos pensamientos. Y el tercer punto que yo puse en esta ocasión para poder ser verdaderamente restaurados es que tenemos que restaurar nuestras emociones y nuestra vida espiritual. Para esto tú tienes que decidir querer hacerlo, así como es perdonar. También tenemos que restaurar nuestras emociones y nuestra vida espiritual. Dice, todo depende de las decisiones que tú y yo tomemos hoy. Si hoy es el momento en el que tú estás escuchando esta palabra y tú quieres que tu vida sea restaurada, recuerda que si tú no eres restaurado primeramente, tú no vas a poder restaurar nada, ni a tus hijos, ni a tu pareja. Tú necesitas tomar hoy esa decisión para poder ser restaurados en tus emociones y en tu vida espiritual. Si tú restauras tu vida espiritual, tus emociones van a poder ser restauradas, porque tú vas a conocer lo que la palabra de Dios dice. La razón para restaurar tus emociones no se debe al exterior, a cosas externas, sino esto tiene que venir desde adentro, desde lo más profundo de tu ser, y pedirle tú al Espíritu Santo que Él te traiga a memoria todas esas situaciones en las que fuiste lastimado, en las que fuiste lastimada en tu niñez o aún ahora en tu matrimonio, para que tú puedas exhibirlas, como les decía yo hace un rato, para que ya no tengan poder en tu mente. Recuerda que el diablo va a trabajar en tu mente y ahí es donde te va a estar dañando, a estar trayendo a memoria toda situación. Y bueno, la palabra de Dios en Nahum 2:1 dice: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos y refuerza más tu poder. Aquí nos está mostrando la necesidad de que nosotros tenemos que levantarnos y tomar las armas que Dios nos ha dado para luchar y para vencer. Y hemos comentado cuáles armas, cómo puedo guerrear, cómo puedo yo interceder. Pues todo está ahí en la palabra. Las armas son espirituales y todo lo que tú necesitas es conocer la palabra de Dios. Y yo te invito a un verso, yo creo que muy conocido, es Efesios 6, del 10 al 18. Y lo vamos a leer completo, porque aquí es una parte muy importante de las armas que tú vas a utilizar. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate lo que dice aquí: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No van a ser mis fuerzas, mi fortaleza va a venir de arriba. Y luego dice: revístete con toda la armadura de Dios, para que puedas resistir y estar firmes contra las incidencias del diablo.
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí podemos entender con esta parte que nosotros no estamos luchando contra la persona que estamos viendo enfrente, sino es todo aquello, mi esposo hace un rato se los comentaba, todo aquello que la persona trae, que son ataduras, iniquidades, lazos, todo eso que venimos arrastrando de nuestra familia. Y luego dice el versículo, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia y calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podrás apagar todos los dardos. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí podemos entender, porque esta palabra no es exclusiva de nadie, es para todos. Dice, Dios nos ha hecho guerreros contra las fuerzas de las tinieblas. Y yo te digo hoy, si tú conoces de Dios, tú eres un guerrero. Y tú tienes que levantarte, porque el diablo no descansa, él trabaja los 365 días del año. Y nosotros a veces trabajamos un día a la semana que vamos a congregarnos, y eso sí vamos, o el rato que escuchamos este programa que es de bendición para todas nuestras vidas. Es el único momento que estamos con la palabra de Dios, aprendiendo de él. Y todo el demás resto de las horas del día, a veces no hacemos nada. Y el diablo sí trabaja para destruir tu familia, para destruir tu negocio, para destruirte a ti, para destruir todo lo que Dios quiere bendecirte, el diablo lo quiere derrumbar. Pero nosotros tenemos que levantarnos todos los días en esa guerra espiritual para pelear por todo aquello que Dios nos ha dado. Y en esta guerra espiritual tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que establecer al Señor en nuestra vida como nuestro Señor. Y entonces Él va a levantarse y nos va a dar las fuerzas y la fortaleza para que nosotros salgamos victoriosos. Pero debemos de luchar día con día y todos los días. Yo les digo, tienes que tener un tiempo para orar, pero todo el día estamos en guerra. Hay un momento en el que tú puedes estar haciendo tus actividades en tu casa, en tu trabajo, pero si algo Dios pone en tu mente, levántate, ponte a orar, aunque estés ocupada en tus pensamientos, con tu boca quebranta, pero haz lo que el Espíritu te muestra. ¿Cuántas veces escuchamos que como que sentí algo, pero no hacemos nada? Si tú sientes algo es porque el Espíritu de Dios lo puso en tus pensamientos y tenemos que levantarnos a pelear. En 2 de Corintios 10, 4 y 5 también nos habla de la guerra espiritual y dice que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Y qué vamos a destruir? Dice ahí, destruir fortalezas, destruir todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha y poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y esto es lo que yo les decía hace un ratito. Cuando a ti te venga un pensamiento de que no vales, de que no sirves, tú tienes que rápidamente renovar tu mente y hacer lo que dice este versículo. Llevar todos esos pensamientos cautivados a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, todo argumento, todo pacto, toda doctrina que tú estableciste en el pecado es una fortaleza que se levanta contra tu libertad interior. Entonces, por eso yo te invito a que saquemos todo esto de nuestro espíritu. Y al rato, en un momento, mi esposo nos va a guiar en una oración para que podamos nosotros quebrantar todo eso. Pero recuerda
que Dios te ha dado el poder para vencer y renovar tus pensamientos, pero debes estar sometido al señorío de Cristo. Y algo muy importante que yo siempre que tengo oportunidad les enseño es obedecer. Obedecer la palabra de Dios, obedecer a tus autoridades. Si tú vas a una congregación, debes de obedecer a tus autoridades porque ellos han sido puestos por Dios. ¿Y cuáles las armas que Dios te puede dar para luchar? Los hemos hablado y yo creo que tú las conoces. Es la oración, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, la fe y la autoridad sobre la fuerza del mal. Tú no tienes que tener temor a levantarte en guerra, a levantarte en oración. Claro que es muy importante que tengas una cobertura, que alguien te acompañe en esa oración. No podemos ir a hacer guerra nosotros solos. La palabra de Dios nos dice en Lucas 10:19 que Él nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero tenemos que hacer la guerra con sabiduría, con conocimiento. Y lo que nosotros les recomendamos siempre es acompañados. Si tú tienes una cobertura, pídele cobertura para ir a hacer guerra, para levantarte a orar y a interceder por alguien. Y por último, yo quiero leerte Efesios 4:17 al 24. Dice, ya no andes así como andan los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que es cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojaos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistas del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces renovémonos, levantémonos, seamos transformados, que nuestro espíritu y que nuestras emociones sean renovadas. Yo te invito a que esto, si fue de edificación a tu vida, te esperes para que hagamos esas oraciones y podamos quebrantar y podamos verdaderamente ser revestidos de ese nuevo hombre. ¡Wow! Qué impresionante es darte cuenta que la principal clave pudiera ser el perdón. Eso nos puede estorbar mucho, como nos enseñaba usted, pastora. Es como esa infección que va carcomiendo poco a poco tu alma, ¿no? Entonces no te permite avanzar, no te permite poder llegar a los pies de Cristo porque hay algo que te está estorbando. Sí. De verdad, muchísimas gracias por esta enseñanza. Yo creo que muchas chicas hay esa falta de perdón, es ese recuerdo. Quieren perdonar a sus esposos las infidelidades, las traiciones, pero esa parte de decir, sí, ya perdoné, pero después se dan cuenta que no es cierto, que no hay un perdón verdaderamente de corazón. El perdonar es olvidar. Entonces, yo creo que las chicas están trabajando en eso. ¿Es difícil? Sí, es difícil, definitivamente. Pastor, una pregunta. ¿Tenemos que tener ciertos requisitos para poder hacer esa guerra espiritual? No. ¿No? Nadie nos dice, bueno, pues llena tal formulario y solamente se puede entrar a la guerra. Porque tú le dices a las chicas, haz esa guerra. Y ellas dicen, es que estoy dando pecho, es que tengo niños, es que esto. Y siempre ponemos pretextos. No hay requisitos, simplemente es querer una mejoría y una bendición para sus vidas. ¿Qué necesitamos? Ponernos así como un traje de astronauta, más o menos, porque el enemigo ataca, sí. El enemigo ataca y mire que se lo digo yo. Eso sí, hay requisitos,
qué ponernos, como dijiste tú. Sí. Y eso es ahorita a través de la oración que vayamos a hacer para quebrantar toda maldad, se los voy a enseñar. Perfecto, ¿no, Pastor Arturo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo creo que parte de los requisitos debe de haber santidad en la persona y una disciplina, porque es como las dietas. Si tienes disciplina en cualquier dieta, la dieta es buena, pero si no hay disciplina, no es buena, no Así es. funciona. Y yo creo que la disciplina en la oración y la santidad de cada persona es algo de los requisitos que puede ayudarnos a hacer una guerra, porque la oración es poderosa y como ya mis hermanos pastores estuvieron leyendo algunos versículos, yo creo que como dice por ahí, Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga, porque es sencillo, simplemente es decir, disciplina y santidad, y a través de eso yo creo que Dios va a escuchar, porque dice la palabra de Dios, si te vuelves de esos malos caminos, hasta entonces escucharé y te bendeciré, hasta entonces, pero que te conviertas de esos malos caminos, que realmente tomes esa decisión de renovar tu mente, renovar tu corazón, entregar tu vida por completo a Dios, y a través de esa entrega Dios se encarga de hacer las cosas, de transformarte, y de esa parte donde tú tomas la decisión y decir, Señor, me entrego en este día. Y cuando tú haces esa entrega, Dios empieza a trabajar. Y es más fácil y más sencillo para poder entrar en una guerra espiritual. Definitivamente yo creo que tiene toda la razón el Pastor Arturo. Y aparte, bien dice también la palabra de Dios que quien sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, ¿no? Entonces la desobediencia también tiene mucho que ver. Y aparte no sé si concuerden conmigo, pero a veces decimos, como cristianos no me va bien. Pero ¿por qué no me está yendo bien? O sea, ¿qué estoy haciendo Por la mal? desobediencia. No, Sencillo. o sea, Sencillito, como dicen los amigos. qué cosa sencilla. Es un viaje largo, hermana. Yo creo que cada persona lleva un proceso. Sí. Obviamente los nuevecitos no entienden. No. Quisieran hacerlo, pero no lo entienden porque yo creo que muchos de nosotros tomamos mal esta palabra que le decimos a la gente nueva. Confía en Dios, ora a Dios, guerrea temprano, pero no saben. Es como, ¿what? ¿Qué dijo? Pero si les enseñamos en un discipulado, paso a paso, es un viaje, es un proceso, pero siempre cuando hay una disciplina se aprende, y cuando lo practicamos es una manera diferente de vivir, porque ya esos malos hábitos los desechas y empiezas con nuevos hábitos de levantarte temprano, de orar, de buscar el rostro de Dios, de hacer todo lo que la palabra enseña. Y yo creo que aparte del discipulado es eso, ¿no? Enseñarle los principios y empezar ese proceso para que ellos lo entiendan. Cuando lo entienden, no hombre, yo creo que eso es una bendición para todos aquellos que han entendido esa parte. Es un principio. Yo por ahí escuché a un pastor que decía, si violas los principios, no hay bendición. Y parte de esos principios es la obediencia y es buscar el rostro de Dios. Definitivamente hay que dejar de ser ignorantes, ¿no? En la palabra de Dios, conocer, escudriñar, sacar, porque al final de cuentas toda la verdad está aquí. Definitivamente, si Dios nos muestra que hay una liberación, vemos varios casos, la palabra de Dios nos muestra varios casos de personas que estaban siendo atacadas por esos espíritus, por esos demonios, y Dios las liberó. Entonces Jesús lo hizo, y pues nosotros también lo podemos hacer, pero es cuestión de... Hay que tomar en cuenta que hay niveles de guerra. Uh-huh. Y como todos sabemos, hay mujeres, hombres, que apenas se están acercando a Dios porque tienen una situación, una problemática familiar de destrucción, como es el adulterio y la fornicación. Dios te va a respaldar, aunque no sepas de guerra. El Señor te va a respaldar, te va a ir enseñando y te va a ir catapultando para que seas vencedor en toda circunstancia. Pero sí, Dios nos llama a la oración, a la santidad, al ayuno, a buscar el rostro de Dios, como dijo el pastor Arturo, y también nos llama a buscar la palabra de Dios. Sin conocimiento no hay revelación, sin revelación no hay unción, sin unción no hay quebrantamiento de yugos malignos, y sin quebrantamiento de yugos malignos no hay conquista. Tenemos que aprender a conquistar.
esa palabra estuvo bien fuerte, Sí. pastor. Dicen las hermanas, es que no avanzo. Y luego les pones los estudios y dices, no tengo tiempo. Pues por eso no nos Por eso escucha el no. Señor. No porque chille, tenemos mija, entonces. no tenemos tiempo. Entonces, sí es cierto, no sé si es que ¿por qué mi matrimonio no sé, o sea, tengo tantos años y nada? Y luego le pones un estudio bíblico y te dices, es que no tengo tiempo. Hay Es que aprender. que esto, es que lo otro. Entonces, esto que usted acaba de No hay decir, interés, pastor, vuélvalo a yo repetir, creo. pastor, por favor. Ah, qué caray. Como les digo a mis discípulos, no es dictado, Ya Ay, borré. qué Ya borré. fuerte. es lo que sale del Espíritu, pero con todo gusto. Sin conocimiento, sin búsqueda de la palabra, no hay revelación. Si no hay revelación, no hay unción. Si no hay unción que viene a través del respaldo de Dios, de una comunión íntima con Dios, si no hay unción, no hay quebrantamiento de yugos malignos. Y si no hay quebrantamiento de yugos malignos, no hay conquista. Viviremos en derrota. Necesitamos nosotros tener la comunión, el conocimiento, la lectura de la palabra de Dios, la intimidad con Dios, la revelación de Dios, la unción de Dios para ir y lanzarnos en contra del enemigo, vencerlo, conquistarlo y poseer la tierra prometida. Así es. Amén. ¿Pastor lo grabó? Sí, claro. Me asustó, dije, ándale. Está grabado el programa. Quiero invitarle a todos los radioescuchas que pueden ingresar a nuestro sitio web www.contracorrienteradio.com y ahí tenemos los podcasts, que son los programas grabados ya pasados, y tenemos también nuestro canal de YouTube para que tú puedas ingresar y puedas ver todo lo que tenemos. Tenemos lo que son las noticias, eventos y bueno, pues la galería de fotos de todo lo que Contracorriente pues trata de cubrir y de hacer. Así de que si por ahí a la mitad del programa tuvo que hacer otra cosa, bueno, ahí en la página póngale nada más un clic a los podcasts y va a encontrar a partir del lunes ya este programa grabado para que usted lo vuelva a escuchar completito. Ah, qué bendición. Sí, buena la tecnología, ¿verdad? Bueno. Gracias a Dios. Y bueno, antes de ir a un corte, todavía nos falta un poquito más, todavía no terminamos este programa. Quiero mandar saludos. Fíjate que hay gente de Washington que está por ahí conectada. Saluditos. Le mandaron saludos de Matamoros también a los pastores que Gracias. están aquí. Gracias por su visita. Tenemos gente de Puebla, de Guadalajara, de Zacatecas, de Nuevo León, de Aguascalientes, por supuesto. Ya sería... No podían faltar los sería que, Aguascalientes. ¿verdad? Que no nos escucharan de Aguascalientes. Pero hay gente de Aguascalientes, de Guanajuato, de Torreón, que están en sintonía. Y bueno, también tenemos de algunos otros países que les están escuchando. Y bueno, tenemos de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, Argentina, de Guatemala. Y tenemos también de algunos de Estados Unidos que están allá en Chicago, en Massachusetts, algo así, de Washington, y en Texas tenemos gente que le está escuchando allá en Broadville, El Paso, Texas, Amarillo, Texas, El Plano, Texas y en Houston. Ah, qué bonito. Saluditos a todas Saludos, las saludos. radioescuchas que están por ahí. Pastor, ¿puedo aquí darles un mensaje a los pastores de Reina? Ella está en Zacatecas y dice: pastores, Dios les siga bendiciendo con mucha sabiduría para que nos den más temas como este de edificación y muy interesantes para poder hacer guerra espiritual por lo que estamos batallando. Saludos desde Zacatecas. Gracias, saludos. Gracias, gloria a Dios, y que sea Dios quien nos dé la sabiduría. Amén. Amén. Vamos a un bloque musical, ¿qué le parece? Para respirar, que la silla descanse también. También. ¿sí? Y regresamos porque viene lo mejor. Viene el plato Viene lo fuerte. bueno.